Pues muchísimas gracias, Irene, y a todos y a todas por esta oportunidad también de tender puentes, ¿no? De dialogar y de reflexionar en conjunto, ¿no? Y nada, estoy la verdad que muy agradecida de estar aquí. A mí me gustaría compartir un poco algunas cositas acerca de la interseccionalidad, que voy a tratar de explicar un poquito de qué se trata y luego aportar un poquito mi experiencia como, digamos, migrante, trabajadora en Buenos Aires y todo lo que he podido conocer de la realidad latinoamericana, ¿no? Respecto a esta cuestión que me parece que enriquece mucho y muchas veces venimos con nuestra trayectoria y nuestro bagaje, ¿no? De historia del feminismo europeo, ¿no? De una cosmovisión muy atravesada por la realidad que vivimos aquí, ¿no? Y escuchar los feminismos, las problemáticas latinoamericanas, particularmente de Argentina, el lugar en el que he vivido los últimos años, pues me abrió un montón los ojos y también me ayudó a comprender, ¿no? La complejidad y la pluralidad también de este movimiento, ¿no? Entonces me gustaría empezar un poquito sobre qué es la interseccionalidad, que es una expresión en realidad que se utiliza para hablar de una perspectiva que busca dar cuenta de una percepción cruzada de las relaciones de poder, ¿no? Entonces la interseccionalidad vendría a ser algo así como una forma de ver cómo diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas, ¿no? Vamos a encontrar su origen en los aportes del feminismo negro, del feminismo de color y también del feminismo latinoamericano, que han sido enfoques descolonizadores que han puesto un poco sobre la mesa la importancia de entrecruzar diferentes opresiones. Ya lo anunciaba también en su discurso la exesclava negra Suyur Truth en la Convención por los Derechos de las Mujeres en Ohio en el año 1851. Ella en su discurso frente al auditorio confrontaba un poco con la concepción burguesa de la feminidad blanca y exponía su propia experiencia como mujer negra, trabajadora, madre de muchos hijos que fueron vendidos como esclavos. Y interpelaba, ¿no?, a las personas que allí había reunidas diciendo, ¿acaso no soy yo una mujer, ¿no?, pero una categoría de mujer diferente, ¿no?, aquellas que estaban en ese momento en boga, ¿no?, de los discursos hegemónicos. A lo largo del siglo XX, feministas como Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, la propia Mohanty o la argentina María Lugones han expresado un poquito diferencias con el feminismo blanco precisamente por los sesgos de raza y de género que encuentran en la categoría mujer, ¿no? También los movimientos sociales han definido con claridad los alcances y la importancia, ¿no?, de incorporar una perspectiva interseccional. Por ejemplo, está la colectiva del río Cambají, que lanzó un manifiesto y fue uno de los grupos más activos del feminismo negro en la década del 60, ¿no? Digamos que la interseccionalidad sería algo así como una extensión del principio feminista de lo personal es político. Y lo que intenta es abordar no solo sus implicaciones de sexo-género, sino también las de raza y clase, también las de sexualidad, cruzando todas esas categorías y entendiendo que las vivencias de las personas y que las experiencias están atravesadas no por una categoría única, sino por el entrecruce de todas ellas. Es un entrecruzamiento que no jerarquiza, es decir, no el compartimento que se refiere a una opresión de género no va a ser más importante que el que se refiere a una opresión de raza, a una opresión de clase o a una opresión en términos de una disidencia en términos sexuales, ¿no? Precisamente lo que propone la interseccionalidad es la imposibilidad de separar todas esas opresiones, ¿vale?, sino que tomar, digamos, la unidad de todas ellas para entender la realidad. Este concepto es acuñado por la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw en el marco de la discusión de un caso concreto legal, ¿no?, en el campo de los derechos humanos, precisamente. Ella quería hacer visible cómo existía una invisibilidad jurídica
basada en múltiples dimensiones de opresión que experimentaban las trabajadoras negras de la compañía estadounidense General Motors. Ella decía que las mujeres negras en los Estados Unidos estaban expuestas a violencias y a discriminaciones tanto de raza como de género y trataba de buscar categorías jurídicas concretas para enfrentar estas discriminaciones, ¿no? Así que digamos que la interseccionalidad se formuló para poder representar, dar visibilidad y ubicar las realidades y experiencias de estas mujeres afroamericanas que eran y en realidad identidades subordinadas a simultáneamente a términos de género y de raza, ¿no? Y que por lo tanto estaban excluidas de la legislación y de las políticas estadounidenses, que en ese momento se definían como antidiscriminatorias y feministas, paradójicamente, ¿no? Entonces, bueno, ella expuso cómo las mujeres negras en los Estados Unidos sufrían diferentes discriminaciones, por ejemplo, respecto de las mujeres blancas, pero también respecto de los hombres afroamericanos, ¿no? Porque una cosa es las experiencias de las mujeres negras, otras las experiencias de las mujeres blancas y otra diferente las experiencias de los hombres negros, sobre los que sí existe, por ejemplo, el peso del racismo, pero sin embargo conservan sus privilegios, los privilegios que se otorgan a las masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, ella puso de relieve y a partir de ahí, digamos que en el entorno, digamos, de las investigaciones más académicas, se empezó a utilizar este término que nace expresamente en el campo, digamos, del derecho, ¿no? Em, no me gustaría extenderme mucho, simplemente nada, me gustaría hablar un poquito en que en síntesis, cuando hablamos de interseccionalidad, comprendemos efectivamente un concepto que nos sirve para reflejar múltiples opresiones y también múltiples privilegios. Acerca de la visibilidad o la invisibilidad, ¿no?, que hemos comentado antes, me gustaría comentar una anécdota que sucedió en Argentina hace como 20 años, cuando una mujer negra fue acusada por una funcionaria de migraciones en el aeropuerto de Buenos Aires de haber falsificado su pasaporte, ¿no? Argumentando que ella era una mujer racializada, era una mujer negra y que, bueno, en la Argentina era un país de blancos. Posteriormente, esta mujer denunció su caso a las autoridades y se demostró que efectivamente ella era una ciudadana nacida en Argentina, descendiente de esclavos. Lo que quiero decir es que la invisibilidad del mestizaje en la Argentina obedece a un proyecto de Estado-nación configurado a fines del siglo XIX por una élite criolla que intentó borrar un montón de categorías étnicas, entre ellas la negritud, para sostener la defensa de un proyecto de Estado-nación blanco que se identifica con las migraciones europeas. Habréis escuchado esto de que la Argentina nació de los barcos. Y en ese discurso no tienen cabida los barcos que llegaron de África, ni tampoco la presencia de los pueblos originarios que habitaban mucho antes de los barcos la región del Cono Sur. Entonces, la utilización de la categoría interseccional nos sirve, dentro de la lucha de los derechos humanos, para comprender las realidades plurales latinoamericanas, a veces mal llamadas periféricas. Con esto quiero decir que incluso para ciudadanas de un mismo país, como fue el caso que acabo de narrar, las experiencias que viven siendo mujeres son diferentes de acuerdo a parámetros de raza, de clase, de sexualidad o de religión. Probablemente si esta mujer, que además es activista de las personas racializadas en la Argentina, si hubiera sido blanca, probablemente no hubiera tenido esa confrontación, ¿no?, frente a los discursos de un Estado-nación que se identifica con la blanquitud y que invisibiliza toda una historia de herencia colonial y una historia de mestizaje también. Entonces es importante abordar también, cuando hablamos de feminismo, el reconocimiento de la historia de la religión y de las identidades que la conforman, ¿no? Y dentro de este reconocimiento tenemos bueno, que también ver y valorar cuáles son las luchas y cuál es la acción política latinoamericana frente a estos contextos, y conocer que todo ello obedece en una realidad histórica donde el colonialismo, la dependencia económica está muy presente en la carga histórica, económica y sociocultural, incluso de los tiempos actuales.
No me gustaría extenderme mucho más, pero me gustaría también, nada, comentar que para parte del feminismo latinoamericano, el feminismo europeo en el que nos formamos muchas, se ancla en una idea de empoderamiento y de ascenso político de una élite de mujeres, en su mayoría de origen blanco y burgués, ¿no? Entonces hay también toda una denuncia, ¿no?, de esta colonización discursiva y una reivindicación de una agencia propia, de una capacidad de movilización en base a sus propias experiencias, ¿no? Entonces, ¿dónde nos situamos también cuando hablamos? ¿Desde dónde enunciamos? ¿Cómo lo enunciamos? Cobra también una relevancia importante y mayor de lo que pensamos. Me gustaría brevemente hablar un poquito de, concretamente dentro de los feminismos latinoamericanos, de las posturas que han mantenido, digamos, las mujeres del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir. Entre ellas forman parte de este movimiento mujeres del pueblo Com, mujeres del pueblo mapuche y de otros, digamos, pueblos originarios que poblaron lo que hoy llamamos Argentina. Retomando las palabras precisamente de una guerrera del pueblo mapuche, Moira Millán, que tal vez os suene porque es una referente de las luchas sociales en el Cono Sur, ella dice: nos reconocemos antipatriarcales, pero no feministas. Creemos que el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal y que hay otros frentes que también combaten el patriarcado. El nuestro es uno de ellos. No creemos que sea una lucha de una sola línea de combate. Caminamos la lucha antipatriarcal junto con una lucha antirracista. Aquí vemos el tema de la interseccionalidad y del entrecruce, ¿no?, de estas categorías. Algunos feminismos no han recogido esa lucha y no interpelan sus privilegios de raza. Lamentablemente, la racialidad de nuestros cuerpos, por parte de este sistema blanco, devalúa el valor de nuestras vidas, y mientras crece el feminicidio indígena, el silencio del feminismo argentino dispara directamente sobre nuestros cuerpos una y otra vez. En este sentido, frente a la lucha del movimiento feminista en Argentina, que se ha focalizado, por ejemplo, en la lucha por los derechos de las mujeres y por la legalización del aborto, una de las últimas campañas que ha puesto en marcha el movimiento de mujeres originarias por el buen vivir es la denuncia del chineo, que es la violación de las niñas indígenas que todavía ocurre en algunas provincias de Argentina, amparada bajo la legalidad de los gobiernos locales, ¿no? Entonces vemos como diferentes experiencias basadas sobre el vértice de múltiples opresiones configuran estrategias de movilización política distintas y también distintas agendas, ¿no?, diferentes preocupaciones, ¿no?, y prioridades. Así que bueno, hasta ahí sería un poco eso, y agradeceros por la oportunidad de charlar y de compartir aquí con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Sara, por esa perspectiva interseccional. Mil gracias también por el esfuerzo de síntesis. Me quedo mucho con esta reflexión sobre las identidades y cómo construimos nuestras identidades desde nuestra propia situación, y cómo es también importante que muchas veces tengamos autocrítica, ¿no?, en relación a cuáles son nuestros propios privilegios como mujeres, pero también como mujeres de determinada clase social o con determinada raza, etcétera, que es también muy importante.